Bueno, pues continuamos en esta tercera jornada del curso de verano El Nuevo Orden Mundial y el Eje Atlántico, en este caso con un diálogo, con un debate, mesa redonda, que se encargará de moderar Francisco Rodríguez, que como sabéis ya es el director de este curso, que proviene de la Universidad de Extremadura. Y sin más dilación, porque el tiempo corre a una velocidad tremenda, te doy la palabra y tienes el control tanto de la mesa como de la audiencia. Muchas gracias, Paco. Bueno, muchas gracias. Efectivamente es un desafío controlar el tiempo y además con tantas preguntas, tantos temas. Me he hecho las chuletas para intentar efectivamente pues, que sea algo ordenado, ¿no? Voy a seguir precisamente por eso el orden de las intervenciones, de tal modo que primero será Paola, después Charles Powell y después Cayetana. Lógicamente podéis hacer réplicas y contrarréplicas porque el objetivo de este conversatorio, ¿no?, era traer de nuevo algunas de las ideas fuerzas. También sabéis ya, porque el formato se explicó, que es un formato un tanto, puede ser, de abogado del diablo, ¿no? Tengo que hacer de abogado del diablo como ayer hizo Juan Carlos Iragorri. Bien, Paola, lo que has presentado es muy interesante, nuestros alumnos seguro que han aprendido cosas que no sabían, pero con este papel que tengo que hacer, me vas a perdonar, y parafraseando lo que en su día dijo Kissinger de Europa, si yo tuviera que explicar a alguien que viene de Martes a qué teléfono de Latinoamérica o a qué teléfono de la SEGIP tiene que llamar, es decir, cómo en esa diversidad de actores, en esa diversidad ideológica, cómo se busca un teléfono único para que responda de manera coherente a los retos globales que afrontamos. Bueno, no sé si estoy entendiendo la pregunta y es a qué país iberoamericano debería dirigirse para asumir esta tarea. Yo creo que ahí sería importante volver a resaltar lo de las cumbres iberoamericanas y entender el papel de liderazgo que tienen los países en la Secretaría pro tempore de cada una de las cumbres. Porque las cumbres, recordemos que son esa marca de priorización de temas que quieren los países iberoamericanos trabajar y principalmente entonces sus representantes serán las secretarías pro tempore en ese sentido, pero siempre la horizontalidad se trabaja en nuestra organización. Quiero rescatar esos principios de los que ya hablé, en que no hay un líder máximo. Dependiendo esos fines comunes por los que se unan, se podrá encontrar un interlocutor en cada uno de los temas, pero todo bajo estos principios de los que ya hablé en la exposición. Bien, muchas gracias. Querido profesor Powell, es muy grato compartir de nuevo una mesa, aunque hayan pasado algunos años desde la tesis doctoral en la que estuviste evaluando y aprendiendo. Bueno, como ya sabes la dinámica, la pregunta es, ¿de verdad interesa a Europa rescatar, potenciar y fortalecer una relación con América Latina? Muchas gracias, Paco. Siempre que te veo recuerdo que ese rato muy agradable que compartimos en un shuttle, el autobús que va del National Archive en el National Mall de Washington al archivo en College Park, Maryland. Es un autobús de frikis, porque todos somos investigadores, ¿no? Y hablamos del documento que acabas de ver esa mañana y que te va a cambiar la vida. Experiencia muy divertida y me alegro mucho de estar aquí. Bueno, me alegro, como diría un político quizás, me alegro de verdad que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Para mí la clave ahora mismo es del futuro de la relación Europa-América Latina. Esto no es una respuesta muy original, es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo quiero bajar esto al terreno, ¿no? Y recomiendo, por cierto, os recomiendo la lectura de un informe que hicimos hace un año, se llama ¿Por qué importa América Latina? Muy rápidamente, cuestionábamos 3 tópicos. 1, que América Latina es un desastre político. 2, que América Latina es un desastre económico. Y 3, que los chinos nos han robado ya la tostada. Falso. Los tres son falsos. América Latina es la región del mundo más eurocompatible, es la región del mundo más compatible con la Unión Europea y por eso es clave el acuerdo con Mercosur. Yo sé que en América Latina esto a veces suscita
dudas, esta idea de que ahora vienen los europeos a robarnos el litio. Cuando estuve en Chile vi unas pintadas terribles, que el litio para el que lo trabaja, ¿no? Dije, bueno, esto es fantástico, ¿no? Pero la clave para mí es el acuerdo UE-Mercosur y no tanto por lo que se suele decir. Solo os voy a dar un dato porque no me quiero alargar. Si se firmara ese acuerdo, mañana los aranceles entre países latinoamericanos prácticamente desaparecerían. Y daría lugar esto a un crecimiento del comercio intralatinoamericano del 40%. Entonces, no estamos robando a nadie, no queremos aprovecharnos de los recursos de nadie, simplemente este es el famoso efecto Bruselas. ¿Qué es lo que tenemos? Y no tenemos mucho más. Hagámoslo. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo con el tema latinoamericano, ahora la pregunta para Cayetana. A veces en clases hago esto, ¿no? Un ejercicio de cerrar los ojos y le pregunto a mis estudiantes, piense usted que mañana es la ministra de Asuntos Exteriores de España. Quién sabe, puede serlo, ¿no? Tiene una gran capacidad. A diferencia, sí, precisamente en la senda del buen trabajo que hizo Ana como ministra, imagínate, permíteme, Cayetana, que tú eres ministra de Asuntos Exteriores de España, pero que además tienes que lidiar en el tema latinoamericano a un señor que habita en Washington y que todos sabemos porque es poco políticamente correcto. ¿Asumirías el rol, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum o sería una actitud diferente? Muchas gracias. ¿Cómo definirías tú el rol de Claudia Sheinbaum? ¿Su primera reunión o su segunda reunión? Tuvo dos. Bueno, Dos o tres conversaciones tuvo. Me refiero, verdad, que a lo mejor ayer no... Más táctica. Sí, básicamente también porque Iragorri lo mencionaba ayer es que yo no estuve ayer, claro. Perdón. Lo que él argumenta, yo creo que tiene parte de razón, que a diferencia de otras respuestas más vitriólicas, más rápidas, no, como le pone esa calma mexicana y eso, precisamente, le está... Yo creo que sí, según tengo entendido, tuvo como una primera conversación que fue regular, porque además ella quiso hablar en español y en la segunda le habló en inglés y yo creo que Trump lo agradeció. Ahora está con la cruzada contra el español, además. Yo le diría una cosa, cada uno es como es, ¿no? Yo creo que no me parezco mucho a Claudia Sheinbaum en pocas cosas, vaya, me parezco, pero yo le diría una cosa muy sencilla, ¿no? You want to make America great and safe again, pues empieza por make Venezuela free again, ¿no? Y con Venezuela digo Cuba y digo Nicaragua y digo trabajar para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en la región. Y esto no es una frase hecha, insisto. Es decir, si tú quieres seguridad en Estados Unidos, y él parece que es lo que le interesa, prioritariamente, y acabar con el crimen organizado y acabar con la inmigración ilegal, lo que necesita es trabajar para que haya libertad y democracia en todos estos países en el continente, prioridad número 1. Y estoy seguro que nos entenderíamos muy bien on that point. No sé si en otros, pero en este yo creo que sí nos podríamos entender de manera muy eficaz, con una estrecha colaboración. Marco Rubio es alguien que no solamente conoce muy bien la región, sino que tiene esta bandera, ¿no? La cuestión es to put your money where your mouth is, que siempre es más difícil, ¿no? Proclamar la defensa de la libertad es una cosa y cuando por fin tienes el poder para make a difference es cuando cuenta, ¿no? Y este es el momento. Muchas gracias. Paola, la SEGIP, explicábamos el primer día en la presentación del curso, que a lo mejor hemos sido un poco... Hemos hecho el think out of the box, ¿no? Con respecto a otros congresos más clásicos, donde hay scholars, pero no hay practitioners, ¿no? Y yo intencionadamente quise tener a practitioner, a scholar y también a instituciones, ¿no? La SEGIP, en este mundo convulso, en este mundo caótico y precisamente en la relación con Washington, ¿cómo se puede capear esas idas y venidas retóricas del máximo mandatario que, por supuesto, pues tienen mucho que influir en lo que él diga con respecto a América Latina? Es decir, cuando preparáis la próxima cumbre, ya sé que esto es difícil, ¿no? Anticipar qué va a pensar alguien que cambia tanto, pero si tenéis algún hoja de ruta sobre cómo poder
atraer la buena voluntad de Washington, un entendimiento que no parta de la fricción y que busque más sinergias. Bueno, primero que son dos cosas, ¿no? El fortalecimiento de las relaciones de la región como región iberoamericana con Estados Unidos son una cosa, en donde creo que como comunidad, además de resaltar lo que ya dijo Charles, que es importante avanzar en el tema de la integración, insisto que se debe también trabajar en ese trío de la integración, del espacio de cooperación y de seguir fortaleciendo estándares únicos bajo esto que ya habló Cayetana también de principios comunes, ¿no? Eso en cuanto a la relación birregional, que entonces creemos que debe actuar desde dos puntos, desde el lado político y desde el lado económico, pretendiendo a esta integración regional que complemento. Creo que la Unión Europea interregionalmente se relaciona como alrededor del 40%, nosotros solamente el 15%. Entonces, ¿qué hay que hacer? O lo que no hay que hacer es responder a esto de los aranceles haciendo lo mismo, porque nosotros como países iberoamericanos o latinoamericanos sobre todo, no tenemos cómo responder a esas amenazas que hace él. Entonces siempre es buscando puntos que nos ayuden a generar más alianza, ¿no? En ese sentido. Y en cuanto a la CEGIP, y esa pregunta de la próxima cumbre, aún no tenemos unos temas específicos en los que se vayan a trabajar. Esperamos, como les he dicho, que en esta transformación del sistema de cumbres logremos complementar esos otros espacios de USLAC, de la Cumbre de las Américas, que todas ocurren el próximo año, logremos complementarlo, pero lo que sí es que España ya, como Secretaría pro tempore, ha presentado una hoja de intenciones que básicamente nos dice que quiere seguir trabajando en liderazgos comunes, en impulsar estas agendas de transición verde y digital, la Carta Iberoamericana, la Carta de Principios y Derechos Digitales, y asimismo quiere innovar justamente, quiero resaltar esto, en la consulta que no se ha tenido tal vez en otras cumbres iberoamericanas, es el proceso de consultar a los mismos países por ver qué quieren priorizar. Entonces, acá esperamos que sea la próxima cumbre iberoamericana un espacio para ver las fortalezas de las alianzas con otras regiones, como hemos dicho muchas veces con la Unión Europea, pero también con Estados Unidos, donde la diplomacia sin duda debe ser el espacio para poder relacionarnos con Trump. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a abrir un poco el foco con Charles Powell, si me permite. Tu ponencia me ha gustado mucho por varias cosas, pero una hablado de China. Sí. China, ¿hegemón global o hegemón regional? Cuando hablabas me acordé de lo poco que yo sé de chino, que es muy poco, y que voy a mostrar a la cámara, no sé si se verá. Lo pueden reconocer también en restaurantes chinos, ¿no? Esto, en la grafía china, es China, es el centro del mundo. China se considera el centro del mundo desde siglo inmemoriales. Y Zheng He, que era el navegante que precedió a Colón, ¿no? Y que llegó, según parece, un poco mitificado, a las costas africanas y que tenía la capacidad tecnológica para ir más allá, pero, según un poco mitificada esa historia, por voluntad política no van más allá, ¿no? Entonces, me acordaba de Zheng He y de esa voluntad o no de ir más allá. Pero claro, desde este lado del mundo tenemos un dilema, ¿no? Que también conceptualizaba un profesor que tuve en George Washington, que es David Sambaugh, de competition o competition, ¿no? ¿Dónde nos movemos? ¿En la competición o en la cooperación con este hegemón, ya sea regional o sea global? Muchas gracias. Gracias, Paco. Esto es fascinante y recomiendo la lectura de nuestro colega del Cano, Mario Esteban, que ha escrito un ensayo de 120 páginas. Si ustedes quieren realmente este verano leer algo útil que les ayude a comprender
la China contemporánea. No lean a Kissinger, por favor. Qué pereza. Lean, por favor, a Mario Esteban. Yo siempre digo, a little Kissinger is a dangerous thing. Mario Esteban habla chino, lee chino, cosa que el gran Henry, como sabéis, no hacía. Vamos a ver, la clave, a mí lo que me preocupa y me interesa es cómo China nos puede dividir a los europeos y a los norteamericanos. Porque no estamos exactamente on the same page. ¿Por qué? Estados Unidos es la gran potencia hegemónica. China, como he intentado comentar antes, aspira como poco a ser una gran potencia, un gran hegemón regional y eventualmente también un gran hegemón global, ¿no? Nosotros no somos un gran hegemón, ni aspiramos ni pretendemos esto. Por lo tanto, nuestra visión de China siempre va a ser muy diferente de la de Estados Unidos. Por eso esa trilogía peculiar, esquizofrénica a la que me he referido, ¿no? Es un socio, es un competidor y es un rival sistémico. Y esto nos está dividiendo internamente también. Por lo tanto, China es fuente de dos divisiones, intraeuropea y transatlántica. Intraeuropea porque hay países en Europa que están mucho más cómodos con la cooperación de la que tú hablabas con China y otros países que están muy preocupados. Depende mucho del footprint económico. En España hemos tenido una cierta ventaja porque no había una gran presencia económica. China tiene aproximadamente el 12% de la deuda española. Esta es una cifra, por cierto, que no es pública. La calculamos nosotros hace unos años, probablemente ha variado. No hay grandes inversiones chinas en España, a diferencia de otros países europeos, donde la retirada de inversiones china supone desempleo, fracaso empresarial, etc. Y por eso, hasta ahora, hasta hace relativamente poco, nos habíamos podido permitir el lujo de ocupar un espacio bastante central. Ni éramos panda huggers, ni tampoco éramos talibanes antichinos. Bueno, yo querría que mantuviéramos esa posición. Pero la otra cuestión es la de la relación transatlántica. Obviamente, esta administración quiere que estemos absolutamente alineados con ellos, incluso cuando eso puede tener efectos económicos perniciosos para nosotros, ¿no? Hay una gran empresa holandesa que fabrica chips y Estados Unidos no quiere que los chinos tengan acceso a los productos de esa empresa. Bueno, yo creo que tenemos que fortalecer nuestra tecnología, tenemos que fortalecer nuestra base industrial, también, entre otros muchos motivos, para poder hablar con Estados Unidos de tú a tú. China es estructural, es el gran reto estructural del siglo XXI y tenemos que saber afrontarlo. Deberíamos tener muchos más expertos en China, tenemos muy pocos en España y en general en Europa. Nosotros formamos parte de una cosa que se llama The European Think Tank Group, que se dedica a estudiar las relaciones bilaterales entre los grandes países europeos y Beijing, no la Unión Europea, sino cada uno de nosotros, que es una iniciativa muy interesante, pero que nos permite constatar, como decía antes, que nuestro lema, unidos en la diversidad, es aspiracional, por decirlo elegantemente. Y como decía Cayetana, hay que hablar de verdad, hay que contar la verdad, no todo puede ser buenismo, ¿no? Estamos bastante divididos y tenemos que intentar superar esto. Gracias. Cayetana, si quieres comentar algo del tema China. Yo sé muy poco de esto, pero decía Charles que hasta hace poco relativamente, ¿no? Poca inversión, pero eso es palpable que está aumentando o hay una voluntad de que aumente. Es decir, hay personas ocupadas en esa tarea a fondo, ¿no? Estoy pensando en el expresidente del gobierno, Zapatero, ¿no? Y hay un hilo conductor. Entró en Cuba, luego Venezuela y ahora se ha convertido en el principal, no sé, lobista, ¿se puede usar esa palabra? O, bueno, lobbying en el sentido como mínimo político de la relación mucho más estrecha con China y con sus intereses en España, ¿no? Y eso fomentando efectivamente divisiones internas, divisiones dentro de Europa, ¿no? O sea que eso ya está aquí, ese problema. Y nada, no, lo que me quieras preguntar tú. Okay. Me interesa especialmente si puedes o quieres comentar algo de China y Latinoamérica por razones obvias y por esa también competencia geopolítica con otros actores más clásicos. No sé si... Bueno, pues sobre eso decir algo que ha salido durante las diferentes charlas que se han dado en el seminario y es que
aunque nosotros seamos región, la realidad es la que es y los países latinoamericanos pues van a seguir apostando por lo que les conviene, ¿no? Entonces, ayer no recuerdo quién lo decía, que los uruguayos van a seguir vendiéndole las vacas a uno y van a seguir teniendo relaciones con el otro, pero van a seguir teniendo pasaporte europeo o algo así. Hay que entender que los países latinoamericanos, al igual que todos, actúan bajo esos intereses. Pero como región iberoamericana, creo que es importante que no nos ubiquemos en esa lucha entre Estados Unidos y China, en esa influencia que quieren ejercer los dos sobre la región iberoamericana, sino que vuelvo al tema de la integración. Creo que de los 19 países latinoamericanos, 8, su mayor socio comercial es Estados Unidos y otros 7 son China. Solamente se salva como de esta lógica Cuba, que es la Unión Europea, y si no estoy mal, Argentina, que directamente lo hace con Brasil, ¿no? También tiene como unos brazos fuertes con Brasil. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? No caer en esa lucha entre Estados Unidos y China, sino seguir desarrollando esa integración comercial entre la región y abrir mercados, evidentemente, que hagan más competitiva a la región. Pero eso atendiendo pues a que si China se presenta como un gran socio para los países, como ha sido como por ejemplo para Chile, pues es verdad que va a seguir ahí en esa lógica. Muy bien. Charles. No, yo simplemente una cosa, o sea, que quede claro lo que pienso sobre esto, ¿no? Porque es verdad que es muy importante que para mí no hay equidistancia posible entre Estados Unidos y China, ¿eh? Es decir, China es un régimen dictatorial, China es un régimen iliberal, como mínimo, la palabra, en fin, le queda muy corta. Es un régimen que reprime, es un régimen sin libertades, es un adversario de fondo, ¿eh? Y es verdad que ahora con los movimientos de Trump, mucha gente en Europa dice, bueno, ahora vamos a hacer negocio entonces con los chinos. Yo digo, cuidado, es decir, Trump may pass, pero nuestro aliado estructural son los Estados Unidos de América, ¿eh? Y formamos parte de eso llamado el orden liberal, ¿no? Y yo pido refundar eso, y para eso habrá que explicar a los Estados Unidos lo que no nos gusta de esa deriva iliberal. Podremos denunciar cuando Trump ataca a los contrapesos democráticos, cuando ataca a los medios de comunicación o a los jueces, como hacen otros aquí, o cuando, en fin, aparentemente juguetea y coquetea con la idea de volverse a presentar y si no es él su hijo. Es decir, todo eso son desviaciones dentro de un sistema que compartimos y que es el nuestro. China es otra cosa, ¿no? Y entonces a mí me preocupa cuando, no solo el caso en América Latina, donde esto está mucho más interiorizado, la idea de que hay dos, pero que en España o en Europa empecemos a jugar con que China es comparable a los Estados Unidos, no lo es, ¿no? Y es divisivo, destructivo y tiene unos intereses que van mucho más allá de la coyuntura, ¿no? Y que para mí representa una amenaza real. Sí. Rusia es la amenaza inmediata y China es la amenaza estructural de fondo, ¿no? Sí, no, me he referido, totalmente de acuerdo con Cayetana, me he referido antes a este informe nuestro, porque importa América Latina, porque uno de los datos interesantes que aparece, como ha dicho Paula, efectivamente, en términos de comercio, para muchos países latinoamericanos, China es el principal proveedor, pero en términos de inversión, y es la inversión extranjera directa la que crea tejido empresarial y crea riqueza, la inversión occidental en América Latina es 20 veces mayor que la inversión china. Esto que importa. Por eso, no vaya, sí, soja, por supuesto, compran, venden. En términos estructurales es mucho más importante. Y luego está el tema de la relación entre sociedades. Los latinoamericanos no quieren ir a la universidad. No quieren ir a Beijing. ¿Quieren ir a Estados Unidos o quieren venir aquí a España y a Europa? Esto es importantísimo. Por lo tanto, desde el punto de vista, cuando se puede optar, los latinoamericanos lo tienen muy claro. En lo que refiere a las ambigüedades de estas posiciones, ¿no? Esto es muy importante. He dicho antes, nuestros intereses no son idénticos a los de Estados Unidos, pero obviamente están muchísimo más alineados con los de Estados Unidos. O sea, en términos de valores y de intereses estamos mucho más cerca, pero por motivos estructurales y sobre todo nuestro carácter no hegemónico y nuestra ausencia de ambición hegemónica, Estados Unidos entendemos que tiene otras prioridades. Ahora,
he dicho antes, no podemos decirles a los americanos, Taiwán no nos importa, es un tema vuestro. Porque entonces ellos legítimamente dirán, Ucrania es un tema vuestro, a mí no me importa. Los dos escenarios geopolíticamente están muy unidos, Ucrania y Taiwán. Y si cedemos en uno, acabaremos cediendo en otro. En esto estamos juntos. Sí, solamente pues reafirmar eso, ¿no? Que a pesar perdón, que hice referencia pues también que hay unas realidades de relación y de intereses, la comunidad iberoamericana debe priorizar la lucha por esos principios básicos de respeto por los derechos humanos, por la democracia, por esos valores democráticos, obviamente, y también, como dicen ustedes, en Occidente siempre va a ser el mejor aliado para trabajar en una reordenación de la lucha por esos principios, por los principios del multilateralismo. Entonces, encontrar, claro, en Occidente siempre va a ser el aliado de esos valores democráticos. Una reflexión rápida. Es verdad que los europeos y los españoles concretamente tenemos que hacer autocrítica respecto a nuestro repliegue de América Latina. Voy al caso español. O sea, España, en un momento dado, una vez más Zapatero, ¿qué vamos a hacer? Se repliega. Y no nos hemos vuelto a desplegar en América Latina. Es decir, salvo iniciativas concretas puntuales. Y me preguntabas, ¿no? ¿Qué debería ser un gobierno en España o un nuevo ministro de Exteriores? Es encabezar, promover un nuevo despliegue en América Latina como una parte esencial, prioritaria de una política exterior española. O sea, es tan evidente y tiene que ser un triángulo, ¿no? Europa, pero España como la cabeza, punta de lanza en Europa, con los Estados Unidos y con América Latina. Ese tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos un mundo inmenso ahí deseando ser, además, acompañado y nos necesitamos mutuamente, ¿no? Yo tenía, perdona, en una época una obsesión que era un poco ingenua, pero no tanto, creo, ¿no? Así como existe el Partido Popular Europeo, yo decía, ¿por qué no hay un Partido Popular Iberoamericano? Es decir, un paraguas enorme de familias políticas. Este cuarto es un partido, podríamos ir a los demócratas, ambos hemisferios de Cádiz, pero quedándome en la parte de partido, porque creo realmente que esa es nuestra... Tenemos la doble vertiente, la europea y la americana, y ese es parte del espíritu ese de impulsar esa iniciativa. Yo quería, aprovechando que estás aquí, Cayetana, que hace mucho que no te veo, voy a citar a Carlos Malamud, que no está aquí, pero estuvo aquí ayer, así que como si estuviera aquí. Un holograma de Malamud está aquí. Y Malamud comenta siempre una cosa muy interesante, y yo no había caído en esto, ¿no? Históricamente, el Partido Popular y el Partido Socialista españoles tenían presencia en América Latina. Felipe González era un héroe, ¿no? La Internacional Socialista era algo en esos años, 70-80. Ahora mismo no sé exactamente qué es, pero bueno, eso sería otro tema. Y el presidente Aznar era una persona conocida en América Latina. Hoy lo que tenemos, y no sé, Dana, qué opinas al respecto, es presencia de Vox y presencia de Podemos. La extrema izquierda y la extrema derecha tienen mucha más visibilidad y mucha más presencia en América Latina que los dos partidos mainstream. En cambio, el Partido Popular y el Partido Socialista, salvo quizás unos líderes concretos, pero tengo la sensación de que están muy ausentes. ¿Tiene razón Malamud? Lamentablemente sí, y lo has descrito muy bien, ¿no? Felipe González tuvo una gran agenda latinoamericana y José María Aznar también. Y están aquí, que lo puede contar, Miguel Ángel Cortés cuando era el secretario de Estado para Iberoamérica, una gran obsesión política, cultural, económica, las empresas se expandieron, etc. Y ahora hay un repliegue absoluto, que además se ve en la economía. Telefónica está vendiendo en todos sitios, salvo en Venezuela, por cierto, que ha invertido otros 500 millones, lo dejo ahí. Hay un repliegue absoluto y los dos grandes partidos se han replegado. Y yo llevo muchos años viajando e intentando en solitario, un poco llanero solitario, mantener, fortalecer vínculos y relaciones con partidos y con intelectuales y con think tanks y con gente de toda la región. Y me sorprende una cosa también positivamente, porque
también te anuncio que esto va a cambiar. Nos vamos a ocupar de América Latina. Esto no me lo invento ahora, sino son conversaciones que he tenido con quienes las tengo que tener sobre esta cuestión y que tienen una determinación clara de volver a dedicarnos a América Latina, ¿no? Pero encuentro muchas veces que hablo con, por ejemplo, unos mexicanos o con venezolanos y colombianos que tienen los mismos problemas que nosotros, muy parecidos, y entre ellos, y tampoco se hablan entre ellos, no se conocen. Yo he presentado, por así decirlo, no sé, a Patricia Bullrich con María Corina Machado y a gente en Chile de Vamos que no conocían a los colombianos con los que tienen vínculos totales. Chile tiene un problema ahora de inmigración y seguridad que va a ser el gran asunto en la campaña electoral de noviembre y tienen el mismo problema que tienen colombianos y no se hablan entre ellos. Y ese es nuestro papel. España tiene que ocuparse de hacer eso, de ser evocando el viejo papel de madre patria, pero hoy un primos inter pares o un amigo más, y unirnos entre todos y debatir sobre estas cuestiones. ¿Cuáles son los 3, 5, 6 asuntos que hay sobre la agencia? Estado de Derecho, comercio, criminalidad, inmigración, energía, lo que sea, ¿no? Elegir los 5 o 6 y dar un impulso poderosísimo a eso, ¿no? Y lo vamos a hacer. Pues yo voy a comentar algo de este tema tan fascinante, además aprovechando que está por aquí Pablo Hurtado y que está Juan Carlos y que estamos en esta sede tan maravillosa y que sirvió inicialmente, ¿no?, de lanza o de avanzadilla de esa presencia española en América. But yo he vivido bastantes años en Estados Unidos y siempre tengo la paradoja que comparto con ustedes, que del Río Bravo para abajo, desde hace unos años, y esto daría mucho tiempo para explicarlo, Cayetana, hay algunos países, algunas sociedades que tienen una cierta aversión a España por temas identitarios, que no hace falta explicar más. Y paradójicamente, del Río Bravo para arriba, sobre todo en la parte de ese legado español, hay, por lo general, muy buena percepción, hay una sintonía, hay unas ganas de saber más por España. Pero nuestra política exterior no ha hecho demasiado, desde mi punto de vista, los deberes en ese sentido hasta hace relativamente poco. Esto mismo se lo planteé un día de 2011 a José María Aznar en George Washington University. Es decir, tenemos que buscar el difícil equilibrio, y también hay que buscarlo en esta casa, de las palabras, de los términos, de cuál es hispanidad, es madre patria, es Iberoamérica, es Latinoamérica, son las Américas, porque las palabras también tienen su carga semántica. Ese desafío yo creo que España debe de hacerlo, Extremadura también, y bueno, en una reflexión, si quieres, para que después, posteriormente, comente Pablo, y si ustedes quieren apostillar algo, empezando por Paola. De acuerdo. Estoy de acuerdo, porque empezando que a nosotros como CEGIP nos es muy difícil explicar siempre cuando hablamos de Iberoamérica qué es cumbre, qué es comunidad, qué es conferencia, qué es todo esto, y nos a veces hace que justamente se vean más diferencias que lo que queremos reflejar, que es justamente esos lazos. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que hay que crear esas estructuras, esas palabras, esas voces, y tú, yo sé por tu amor a la etimología, partir desde territorios tan importantes como eso, pues es primordial crearlo. Desde la CEGIP seguimos trabajando por ese concepto de comunidad iberoamericana. Muchas gracias. A ver, es que llevamos España 10, 15 años enfrascado en un debate ensimismado, narcisista, identitario y divisivo, como para, si nos dividimos nosotros, como para unir a Iberoamérica. Correcto. Es que hemos estado en una batalla absurda, ¿no? Que nos hemos acostumbrado ya a ella, pero si lo coges un poco de distancia dices, pero ¿cómo vamos a unir, insisto, Iberoamérica si estamos dividiendo la propia comunidad? Tenemos pinganillos en el Congreso. No sé si los que no son españoles de aquí, un pinganillo es para escucharse. La novedad en el Congreso de los Diputados es ponerte un pinganillo para escuchar a través de una traducción simultánea a otro español. ¿Vale? Es que es absurdo. Entonces, lo primero, cuando yo hablaba en mi breve charla esta al principio del fortalecimiento de lo que nos une, lo que tenemos en común y valorar lo que hay en común, lo primero es la lengua.
que no es que tenga un valor moral el español porque es español y es más bonito que otros, no. Tiene un valor moral porque comunica a 500 millones de personas en todo el mundo. Y eso no es solamente un valor económico, es un valor moral. Es una koiné, permite comunicar y acercar a los distintos. Y te vas a Tierra del Fuego y te vas a, no sé, desde, exacto, arriba abajo y te puedes comunicar. Y eso es una fuerza impresionante. Entonces, tenemos que dejar de ver lo que nos divide y empezar a trabajar lo que nos une, acerca. Y después de acercarnos nosotros, entre nosotros, españoles, inmediatamente levantar la cabeza y decir, oye, ¿qué hay ahí fuera? Pues es que ahí fuera hay otros 500 millones y hay una cosa llamada enorme América Latina que formó parte de nuestra historia. No somos, hoy en día, España no da miedo, es decir, cuando los populistas latinoamericanos contra España, todo eso son maniobras de cuarta. Insisto, es el típico atajo de los mediocres, es arremeter contra personas muertas hace 500 años para justificar los problemas de hoy, ¿no? Sí, Isabel y Fernando culpables de la criminalidad en México. Hombre, no, algo tendrás que ver tú también, ¿no? Tus políticas. Es decir, bueno, y luego acaban pidiendo la nacionalidad aquí. La mujer de AMLO pidió la nacionalidad española después de pasarse, en fin, años desde el gobierno mexicano despotricando contra España. En fin, un poco de por favor, ¿no? Entonces, lo que digo es, toda esa retórica antiespañola es política y populista, hay que desmontarla con los hechos y sobre todo con los hechos históricos y los hechos contemporáneos de amistad, de afecto, de interés y de en fin, reciprocidad. Somos hermanos, formamos parte de una comunidad cultural, política, lingüística, tenemos intereses concretos, comunes que hay que identificar y hay que ponerse a trabajar. Es que no tiene más. Y la palabra hispanidad, ya, es una palabra maravillosa y muy bonita. Yo sé que iberoamericana incluye otras, ¿no?, dimensiones, pero en Estados Unidos se ha hablado de lo hispano, ahora la música hispana con una gran naturalidad. Solo los españoles renegamos de la palabra hispanos. Es curioso. Muy brevemente, yo, si me permites el plug, Paco, acabo de terminar un libro de casi 700 páginas sobre el papel del rey Juan Carlos en la proyección exterior de España. Y esto me ha servido de pretexto para volver a ver los textos, ¿no? El proyecto iberoamericano español contemporáneo, porque ha habido otros muchos, por supuesto. Por cierto, es interesante cómo muchos autores, como Rubén Darío, tenían relación con Alfonso XIII, igual que Mario Vargas Llosa y García Márquez han tenido relación con don Juan Carlos, ¿no? Pero en fin, esto básicamente es una obviedad, pero obedece a lo que comentaba Cayetana. El proyecto iberoamericano nace en el año 77, es un proyecto de Estado, es un proyecto de país, es un proyecto de nación. Y nace en el 77, la gente realmente, la mayoría de los ciudadanos españoles no lo descubren hasta el 91, cuando se celebra la primera cumbre en Guadalajara, México, y luego en el 92 en Madrid. Lo que quiero decir con esto es que en el fondo está todo inventado. El rey Juan Carlos dijo públicamente, no voy a utilizar la expresión madre patria, sino patria hermana. Y yo tuve la suerte de acompañar a don Felipe cuando era príncipe de Asturias a Uruguay y Buenos Aires. Su primer viaje fue a Buenos Aires para una toma de posesión. Y en su primer discurso dijo exactamente lo mismo, repitiendo lo que solía decir su padre. Desde el punto de vista del relato y del discurso, está todo inventado. Mantengámonos firmes en lo que ya está inventado y lo que ha funcionado muy bien durante tantos años. Muy bien. Quedan 20 minutos. Miguel Ángel, 20 minutos. ¿Incluyen las preguntas finales o ya...? ¿De preguntas cuánto? Bueno, pues entonces voy a hacer yo una última reflexión, comentario y los ponentes pueden apostillar. Cayetana, me gustó mucho de tu discurso la frase de que los liberales se han dormido, ¿no?, en el mantra de la tecnocracia. Básicamente porque yo arranqué la inauguración con algo parecido y lo voy a resumir. Creo que fue el 24 de enero del 24, que ya parece un siglo, Joshua Hasley, que era un representante republicano de Missouri, es decir, no era demócrata, wokista de Nueva York. Pues este hombre, en una sala del Senado, tenía la difícil labor de poner contra las cuerdas retóricas a un tal Mark Zuckerberg, ¿no? Y en la sala había víctimas de pederastia infantil que habían utilizado Facebook y terrorismo. Bueno, lo que yo me preguntaba entonces y traslado a ustedes, eso pasó en enero del 24. Solo un año después hay el besamano colectivo de todos los CEOs de todas las tecnológicas que acuden a la toma de posesión de Trump y no acuden jefes de Estado. Desde mi punto de vista, y lo dije así,
esa es la raíz, o una de las raíces, del problema mayor que vivimos en las democracias, no solo occidentales, sino de cualquier lugar, que es la polarización ideológica, que es que las sociedades están en una lucha ya no de la dicotomía ideológica izquierda-derecha, sino del bajo vientre, y es que eso fluye y eso se transmite en esos canales. Ya sé que esto es casi un imposible, poner puertas al campo, pero ¿qué reflexionaríais al respecto? Gracias. Si queréis comentar algo sobre este debate filosófico difícil. Ella ha mencionado, por cierto, el espectáculo denigrante de Trump humillando a Zelensky. Este espectáculo de la inauguración presidencial tiene casi el mismo estatus, ¿no? Estos señores CEOs de grandes empresas con sus mujeres vestidas, en fin, de una manera bastante cuestionable. Y como sabéis, los senadores y las senadoras no podían estar acompañados por sus cónyuges. Es decir, los legítimos representantes de la soberanía popular estadounidense tuvieron que dejar paso a este espectáculo grotesco, ¿no? Absolutamente grotesco, que luego ha tenido su continuidad en Venecia hace pocos días. En fin, perdón. A ver, el tema de la polarización, o podemos llamarlo guerra civilismo en algunos sitios, es capital, ¿no? Es decir, el fin es el poder absoluto y el medio es la polarización, ¿no? Como no puedes gobernar, o es más difícil gobernar por adhesión, sumando gente, gobiernas por división. Es decir, necesitas generar suficiente odio en la sociedad para que por lo menos los tuyos no te voten porque les caigas muy bien, les parezcas un maravilloso gobernante, pero detestan tanto los de enfrente que te van a votar a ti con la nariz tapada. Y eso es lo que está pasando. Entonces encuentras a gente muy inteligente, amigos míos, liberales de verdad, liberales, pero pata negra, haciendo contorsiones intelectuales de todo tipo para justificar los aranceles. No hay nada más liberal que un arancel, te dicen. Y hombre, no, entonces, no va a ser que no. Y yo no soy sospechosa, yo soy... No. Es decir, es muy importante luchar contra el fanatismo que todos llevamos dentro. Las vísceras, lo he mencionado en mi charla, ¿no? La parte oscura del ser humano, nuestro cableado genético interior, está esa parte visceral, ¿no? Y lo que hacen hoy en día, el sistema y la política, y efectivamente ayudado por las redes, que esto no lo ha inventado ahora, es decir, el siglo XX fue una destrucción nacionalista absoluta, no existía Facebook, ni Twitter, ni nada. Los europeos nos masacramos unos a otros por cuestiones viscerales, identitarias y de odio, ¿no? Pero es verdad que las redes sociales facilitan ese proceso y hay que hacer un esfuerzo mayor para mantener el corazón sujeto y en su sitio y que la cabeza siempre impere y el espíritu crítico siempre prime a cualquier otra consideración. Y sobre todo cuando tienes que aplicársela a los tuyos. Porque aplicársela al adversario es muy fácil, hacerle la crítica, ¿no? Pero cuando entonces en ese momento de polarización tienes que mantener la frialdad y decir, no, esto no está bien hecho, aunque sean teóricamente de mi espectro ideológico, eso es lo que requiere valor, independencia y lo que necesitamos que cada vez más gente sea capaz de hacer, ¿no? Por eso la educación, el espíritu crítico es lo más importante que podemos intentar insuflar en la sociedad, ¿no? Hay un tema, digamos, filosófico-político y sociológico, ¿no?, que es muy interesante y que, para el cual no tengo una respuesta, pero es en relación con la polarización, ¿no? La polarización es básicamente top o bottom-up. Yo creo que es claramente top-down, por lo menos en sus inicios, pero esa no es respuesta suficiente, ¿no? Porque en nuestras sociedades, lamentablemente, hay un caldo vivo, ¿no? Supuestos con Trump, no seamos reduccionistas. Trump es casi tanto o más un síntoma que una causa, ¿no? Esto tú lo has estudiado sobre esto. Por cierto, es un fenómeno fascinante. Cuando un presidente de Estados Unidos dice "Make America Great Again", si yo fuese estadounidense diría, un momentito, "When did America stop being great?" Y sus héroes son Andrew Jackson y William McKinley. Andrew Jackson, peligrosísimo. William McKinley muere asesinado en 1901. Entonces, ¿en qué cabeza? O sea, ¿qué dice esto sobre el pensamiento conservador americano, ¿no? MAGA es un movimiento que ha secuestrado al Partido Republicano. Y, bueno, muchos de nosotros tenemos fe en que esto sea reversible, ¿no? Que los mercados, que el Partido Demócrata, que la sociedad civil,
que los jueces pongan checks and balances que sean eficaces. No siempre las tengo todas conmigo, ¿no? Está aquí mi colega Carlota García Encina, que es la que estudia esto en el Cano. Ella es una gran optimista de la resiliencia del sistema político estadounidense. Yo también lo soy en el fondo, pero a veces vemos cosas que creíamos que jamás veríamos, ¿no? Y no sé si la polarización es ya un conceptual más útil. O sea, es un síntoma, efectivamente, y es clave, pero tenemos que polarización y fragmentación de la sociedad. Sí, vamos a abrir ahora el turno de debate. Si quiere usted... No voy a robar tiempo, pero la próxima vez a mí me invitáis de ponente, nada de cerrar media hora escasa que estás entre la reflexión y la comida. No, pero dejo yo que creo que hay muchas preguntas. Bueno, Es que, claro, hay tantas cosas que me han sugerido. Vamos a ver, una reflexión política exterior de España. La verdad es que tiene una constancia fantástica. Desde que se establece la primera Secretaría de Despacho, que es la Secretaría de Despacho que rige la política exterior, y que desde entonces, y esto es Felipe V, desde entonces los tres veneros se mantienen ahí. Lo primero, España está anclada en la boca del Mediterráneo, y eso evidentemente ninguna política exterior lo puede ignorar. El segundo, España es Europa, ha hecho Europa, ha contribuido como a la que más a hacer Europa. Somos europeos, pero el tercer venero, que es donde se expande más el genio español, pues es realmente la vocación ultramarina. Y eso está ahí y es constante. Y eso a veces baja. Este es un momento de baja de esa conciencia de Iberoamérica, de Hispanoamérica, de lo que lo queramos llamar. Pero está ahí, es una realidad, vamos, inapelable. La segunda reflexión, cuando uno lee lo que es, ahora estamos en un parteaguas, y eso va a ser mis palabras de cierre, en un parteaguas de un mundo de ayer, es ese mundo del multilateralismo, el que sale de Bretton Woods y de la Conferencia de San Francisco. Bueno, es que Iberoamérica fue protagonista principal. Ahí me refiero a unas memorias que seguro que por lo menos, seguro que lo habéis leído, y si no son muy largas, pero el tomo 9, que es este, Keynes. Keynes habla en los debates de Bretton Woods de cómo, pues, países que antes he mencionado, Uruguay, pero no solo, como la D del Banco del BIR, del Banco Internacional de Reconstrucción, se llegaba hasta ahí, y el desarrollo, la D de desarrollo, la aporta Iberoamérica, por citar algo. Y en cambio, con relación a China, pues hay que leerse otras memorias, que son las memorias de Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, cabeza de delegación americana en las negociaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ella, en sus memorias, apunta como algo sorprendente. El jefe de la delegación china, Dr. Chan, estoy parafraseando, pero prácticamente es así, que evidentemente era de Chiang Kai-shek, es el año 47, es Chiang Kai-shek, todavía no está China comunista. Se agitó mucho y dijo que es que la Secretaría tenía que aprender filosofía confuciana. ¿Por qué? Por ese fundamento que es el que ha inspirado toda esta construcción, que es individuo, dignidad humana, libertad, racionalidad crítica, que es lo que estaba en contrapunto de esto. Y perdonad que haya yo tomado, y perdonadme que haya tomado yo este momento que es vuestro. ¿Había visto alguna mano levantada ya por aquí? Vamos a ver si... Primero estos tres, ¿no? Gracias por vuestras ponencias. Soy Claudia Jiménez, estudiante de doctorado de la Complutense de Madrid.
tratando de hilar lo que habéis traído a la mesa, retomo el rearme ideológico del que hablaba la señora Álvarez de Toledo como necesario ante un escenario donde se vuelven a enfrentar los grandes rivales sistemáticos, sobre todo en un contexto ideológico y político. Igualmente, este rearme ideológico conlleva tiempo, ¿no? Es un proceso ante un entorno que es cambiante y que fácilmente, como mencionaba Mr. Powell, arrastraría a Europa, ¿no? También entiendo que Europa no quiere verse arrastrada por una implacable maquinaria comunista. Entonces, además de este rearme ideológico, ¿dónde pueden estar las soluciones? ¿Están en alianzas? Cayetana bien mencionaba que quizá en una alianza con Iberoamérica, lo descartó con sus palabras porque venimos de un entorno ya fragmentado como para incorporar nuevas regiones, pero pensar quizás en la posibilidad, la traigo a la mesa como curiosidad, si incorporar alianzas con países o naciones como Kazajistán, que bien mencionabas, puede ser una solución. ¿Dónde está también esa clave, además de en un rearme ideológico? ¿Qué podemos hacer de carácter inmediato? Muchas gracias. No sé. Preguntas 2 o 3 y así Vale. podéis responder. Sí. Vale. Buenas tardes, casi ya. Mi nombre es Gonzalo de Grado, graduado en Economía y Estudios Internacionales. Quería comenzar problematizando una frase que ha dicho antes Cayetana, donde mencionaba que el gobierno actual está intentando cerrar grietas con sus socios y convirtiéndose en un paria internacional a la hora de distanciarse de la ONU. Y pareciera casi como si cuestionase la legitimidad de un partido político que representa una voluntad popular de alejarse de unas opiniones de la OTAN, que actualmente está secuestrada por un Estados Unidos que es incapaz de, por ejemplo, denunciar y detener a un criminal de guerra como es Benjamín Netanyahu, y una Alemania, como confirmó el otro día el señor Borrell, que también está bloqueando los intentos de ser contundentes frente ya no a una amenaza, sino el peor crimen contra la humanidad que está sucediendo actualmente en nuestro momento histórico y en el mundo. Entonces, bueno, a partir de ahí y reafirmando desde luego pues, todos los otros grandes actores amenazantes como Rusia, China y otros actores que violan sistemáticamente los derechos humanos en el mundo, al principio os iba a preguntar si puede España convertirse en un nuevo liderazgo internacional que ponga a Europa como un nuevo hegemón, aparte de la OTAN. Antes ha mencionado 10 años, ¿no?, para esta autonomía, bueno, pues planificándolos y con una autonomía estratégica también militar y, bueno, pues ver si nos queremos y cómo nos podemos rearmar, pero desde una autonomía también ideológica y al margen de un socio que ya no es fiable objetablemente, ¿no?, pero como es Estados Unidos. Os iba a preguntar si puede España, pero creo que la respuesta iba a ser unánimemente no. Entonces, os voy a decir por qué no puede España convertirse en ese rearme ideológico que en realidad sea el que restable el orden liberal. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Buenas, soy Guillermo Moya. Bueno, lo mismo es casi una reflexión, pero también tiene alguna pregunta implícita sobre lo que se ha hablado aquí y tiene como foco el título de la ponencia de la señora Álvarez de Toledo, que es la refundación del orden liberal. Aunque yo estaba pensando más bien en si se debería hablar de la refundación del orden neoliberal, ¿no?, más que del orden liberal, teniendo en cuenta el aspecto económico, ¿no?, del mismo. La ponencia se ha centrado más en esa dimensión interna, esa dimensión humana de la democracia, de los valores, de la identidad, pero quería traer a colación una dimensión externa, ¿no?, y es cómo se ha fundado históricamente ese orden liberal, ese orden neoliberal. Esa dimensión externa que se correlaciona, ¿no?, con términos como el neocolonialismo o con el extractivismo, ¿no?, en terceros países. Entonces, mi pregunta, más bien a mí mismo, ¿no?, pero también sobre esto, es si esa refundación del orden liberal debería hacernos pensar sobre sobre el crecimiento, ¿no?, de esos países que se enmarcan dentro de este ámbito y cómo ellos se relacionan con otros países que poseen esos recursos, pero que desgraciadamente sufren muchísimas violaciones de
de derechos humanos y también del propio medio ambiente de esos países. Pues si queréis comentar alguna de las preguntas. A ver, voy a intentar ser rápida porque seguro que mis compañeros quieren también hablar. Sobre la primera pregunta, ¿qué podemos hacer? No, yo sí creo que se puede triangular. Yo creo en un liderazgo político. O sea, realmente creo que la política tiene una responsabilidad crucial, que no exime de la suya a los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos responsabilidad como ciudadanos. No puedes sentarte en el sofá, criticar todo y luego llorar porque las cosas van mal. Tenemos responsabilidad todos. Pero es verdad que los políticos la tenemos. Y el liderazgo político es crucial en estos momentos. Y a pesar de las dificultades y las circunstancias, la capacidad de triangular Estados Unidos, América Latina, con España como punta de lanza a Europa, está ahí y hay que hacerlo, ¿vale? Segundo, la pregunta sobre... No, yo no cuestioné la legitimidad de un gobierno para tomar una decisión, pero reclamo mi derecho a criticar esa decisión, ¿eh? Es decir, y sobre todo cuando no vienes al Congreso de los Diputados a contar tu subida de rearme defensa, que es una barbaridad. Es decir, se pretende hacer el mayor aumento de gasto de defensa de la historia sin pasar por las Cortes Generales. ¿Y por qué no pasa por las Cortes? Porque no tendría el voto de sus socios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Engaña a la OTAN y engaña a sus socios. A la OTAN le dice que sí, que firma, es decir, firma el papel, va a la reunión, no protesta, según dicen los propios asistentes de la reunión, nunca protestó, y luego sale de la reunión y dice yo no suscribo eso. Para mantener engañados a sus socios, para que les sigan engañados. Los socios no son tontos, los socios se dejan engañar porque no quieren romper. Y como no quieren romper, necesitan que la retórica de la crítica al aumento y a Trump y a la OTAN y al aumento del gasto de defensa se mantenga. Entonces todos vivimos en una enorme ficción. Todo esto es un trampantojo. Todo esto es una farsa. ¿Cuál es la realidad real de todas? ¿Vamos a tener que aumentar más el gasto de defensa para protegernos, estar seguros, sí o no? Sí. ¿Lo sabemos todos? Sí. Entonces exijamos a nuestros gobernantes que nos digan la verdad. Nos digan, ¿cuánto va a costar esto? Dígame usted la verdad. ¿Vale? ¿Cuánto va a costar? Va a costar 10, ponte. Vale. ¿De dónde sacamos esos 10? Vamos a ir despacito, ¿vale? 2 aquí, intentemos que no duela mucho. Vale, vamos a intentar entre todos que esto no duela mucho. Y que sobre todo no duela a la gente más vulnerable. Es decir, este es el plan, pero no me venga usted con ficciones para mantener a sus socios pseudoengañados para mantenerme en el poder. Eso es lo que no estoy dispuesta a aceptar. Tercero, orden liberal y el neoliberal. Bueno, neoliberal siempre cuando le metes el neo por delante viene la parte peyorativa. Es decir, la crítica al capitalismo. No. ¿Dónde se atropellan masivamente hoy los derechos humanos? De verdad. No es en regímenes con capitalismo o con sistemas liberal, demócrata liberal, con ¿no? China, Cuba, etcétera, Venezuela. O sea, modelos comunistas, etcétera, están destruyendo los derechos humanos, ¿no? Estás haciendo gestos, ¿quieres decir algo? ¿Qué? Sí, bueno, sí, estamos hablando de una guerra. Me estás hablando de régimen. No te estaba contestando, estaba a la pregunta del colonialismo y de los. Estaba a la tercera pregunta, que es otra. Muchas gracias. Muy buenas preguntas y voy a ser muy breve porque queremos escuchar a Ana Palacio. Mi argumento ha sido muy sencillo, ¿no? El orden liberal o el orden internacional para evitar conflictos epistemológicos, el orden internacional que surge básicamente de la Segunda Guerra Mundial, está roto. Lo he comentado muy brevemente en mi presentación. Tanto, digamos, las instituciones económicas, Bretton Woods, la OMC está rota, como la parte política, ¿no? Naciones Unidas no funciona. Esto lo sabemos todos. La gran pregunta es cómo refundamos esto de una manera que sea aceptable para el mayor número de esos 193 países que se sientan en Naciones Unidas. A la mayoría de los aquí presentes nos gustaría que fuese un orden liberal basado en reglas. El problema es que no vamos a poder construirlo sin y contra Estados Unidos, sería un disparate, y probablemente tampoco podemos construirlo sin y contra China. Entonces, el genio europeo al que yo estoy apelando, y esta era mi conclusión para ti, muchas gracias por tu pregunta, yo aprendí de Ana Palacio una cosa que he repetido antes. Somos 3 o 4 cosas, y lo empecé diciendo esta mañana. Somos una comunidad de derecho. Y somos unos creadores de instituciones realmente espectaculares, ¿no? Reúnes a 4 europeos en una sala y sale una nueva institución, ¿no?
Bueno, pues pongámonos a trabajar. Es decir, lo que yo he descubierto en Kazajstán, y por eso lo mencioné, y en otros lugares que visito últimamente, es que hay una demanda de Europa porque hay una demanda de un orden internacional basado en reglas. E incluso excolonias europeas, que quizás nos ven con recelo, entienden esa habilidad europea para hacerlo. Ellos solos no pueden, los americanos no quieren, los chinos están en otra cosa. Entonces, yo sé que la autoflagelación es un gran deporte europeo, ¿no? Siempre digo, si fuese una disciplina olímpica, medalla de oro. Europeos, por favor, medalla de oro, plata y bronce. Pero tengamos un poquito más de confianza en nosotros mismos. Y termino con España. España es una gran nación, con una gran historia. 48, 49 millones de habitantes. Somos la cuarta economía de la Unión Europea. No somos nada. Somos relevantes. El problema es que nos lo tenemos que creer. Gracias. Muchas gracias. Voy a ser rápida. Me sumo, por supuesto, a muchas de las cosas que han dicho mis compañeros ponentes, pero voy a decir que creo en que hay que seguir trabajando en estas relaciones transatlánticas. No sé si debemos pasar no pasar tal vez, sino tal vez así como le damos importancia a esa relación entre Estados Unidos y Europa, pasemos a darle importancia a esa relación transatlántica entre América Latina y Europa. Aquí, entonces, considero que hay que ser muy estratégicos a la hora de relacionarnos y pensar en las cosas que nos apremian, y es estas transiciones verde y digital, donde tenemos de lado y lado que dar desde América Latina todo el tema de los recursos, pero también ver como socios preferentes a la Unión Europea en el financiamiento y poder llevar adelante estas transiciones. Y acá, pues no sé si España el papel sea ser hegemón, pero sí es ser un fuerte líder, por lo que ya hemos venido hablando, y es que es la oportunidad para rescatar esa relación. Me alegra mucho que digan que no solamente se va a propiciar desde el gobierno actual, sino desde todos los partidos políticos, volver a definir esas realidades y esos puntos comunes que tenemos entre las regiones, pero creo que sí es muy, muy importante que España tome la bandera, tome la voz, porque Portugal es importante, pero creo que España tiene un link muy favorable con toda la región iberoamericana. Creo que hay tiempo para una muy rápida, mejor que reflexión, a esa posible pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Ainhoa Iparraguirre, graduada en Historia y Política, y yo quería hacer mi pregunta también a Cayetana Álvarez. Usted ha hablado en su ponencia sobre la importancia de la verdad, sobre preservar la verdad y recuperar la verdad como este pilar fundamental en el nuevo orden liberal. Yo creo que todos somos conscientes de que en la actualidad hay una gran cantidad de desinformación y de información, y quería saber si usted tenía alguna propuesta de herramienta para preservar la verdad, ya bien sea en el Congreso de los Diputados o en nuestra sociedad, y si tenía alguna opinión sobre las nuevas alternativas que se han presentado en los últimos años, sobre todo desde algunos sectores de la derecha y con las nuevas tecnologías, como el sistema de community fact-checking que tiene Twitter, sobre Polymarket, sobre la inteligencia artificial, y cómo esto es una alternativa al el fin de la confianza que tiene la población en las nuevas instituciones y en los medios tradicionales de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes ya. Mi pregunta también está un poco relacionada con la última y va dirigida a la señora Álvarez de Toledo, sobre todo en su perfil de historiadora. Ha mencionado la animadversión hacia la utilización política de esa retórica antiespañolista por parte de determinados líderes latinoamericanos, y ha dicho, sus palabras exactas eran que hay que desmontarlo con los hechos históricos. Y mi pregunta es, ¿cuáles son esos hechos históricos? Porque al fin y al cabo la historia es muy heterogénea y hay que realizar una selección que prioriza unas cosas y menos valora otras. Y en relación también con una cuestión que ha mencionado, que es la teoría del péndulo. Esos discursos, digamos, antiespañolistas han sido, si se quiere, contestados por parte generalmente de aquí de España, con publicaciones, con documentales, que creo que presenta una visión muy edulcorada de lo que fue la historia de España en América. Entonces mi pregunta es también, ¿en el punto medio está la virtud? ¿Qué selección de hechos históricos habría que realizar? Muchas gracias. La verdad no es el punto medio, ¿no? Es como coger un algoritmo, la verdad no es un algoritmo, ¿no? La verdad son los hechos históricos, y los historiadores lo saben, la verdad existe, los hechos existen. Puede haber versiones, interpretaciones distintas, es donde entra la gran, en fin, filosófica discusión en la historiografía, ¿no?
pero yo de mi experiencia sé que facts exist, ¿vale? Y es cuestión de ponerlos en valor frente a las versiones edulcoradas de un lado o negra, la leyenda negra y la leyenda blanca, ¿no? Y yo no te diré la verdad es el punto medio, es una leyenda gris, pero que hay matices y que en general el balance, en mi opinión, es positivo y que se ve en las bibliotecas, en las ciudades, en las construcciones, en cantidad de cosas que podríamos, en fin, te dejaré mi tesis doctoral que era sobre el siglo XVII español y la vida de un personaje para que veas qué se hizo, ¿no? Con los claroscuros y los propios personajes que criticaban a la corona por sus excesos o abusos y a su vez la parte gloriosa y de verdad de una voluntad de construcción de algo, de un mundo nuevo, ¿no? Esos son los hechos históricos, es no caer en la propaganda sucia ni tampoco en la mitificación tan cercana y querida por los nacionalismos de todo tipo. Y eso, bueno, eso es mi point on truth. Pero que la verdad existe, ¿eh? Y que no es un punto medio, necesariamente. Puede que coincida, en algún caso que lo sea, pero no por definición la verdad es el punto medio, ¿no? No es la equidistancia entre dos versiones, ¿no? Hay que buscarla. Y esto lo vinculo con la otra pregunta. ¿Qué es lo que pasa con la verdad, ¿no? Que la verdad cuesta dinero buscar la verdad. Y hoy en día los periódicos, que antes eran los buscadores de la verdad, digamos, compiten en un ambiente salvaje con redes sociales que no valoran la verdad. Y entonces cuesta mucho dinero buscar la verdad y hay medios de comunicación que no tienen dinero o no quieren gastarse ese dinero en buscar la verdad. Un clic, ¿vale? Un like, es mucho más rápido poner un titular muy estridente y muy llamativo y que luego los hechos no secundan ese titular. Entonces necesitamos empezar a invertir en la verdad. Necesitamos editores, necesitamos una sociedad dispuesta a gastarse el dinero que cuesta buscar la verdad y pagarle a periodistas que estén dispuestos a tomarse el trabajo de buscar la verdad de manera rigurosa, ¿no? Y eso no es fácil, evidentemente, como digo, necesitamos una sociedad responsable y dispuesta, insisto, a gastar dinero en la verdad. Aparte de una reflexión muy obvia, que es que en el propio debate político y público, los políticos tienen que sentar ejemplo y respetar los hechos y respetar la verdad. Y la sociedad también exigirla, porque esto, y ya es la última reflexión, lo prometo, como estamos en una lógica binaria y polarizadora, como estamos en una lógica futbolística en la política, muchos ciudadanos les da igual la verdad con tal de que su equipo gane. Y dice, yo sé que el mío ha hecho mal, pero me da igual porque es el mío, ¿no? Y entonces los propios ciudadanos no valoran la verdad. Y tenemos que empezar a valorarla en su justo precio. Muy bien, muchas gracias a todos, a Powell, Cayetana y Paola, por esta sesión, creo que interesante. Y ahora ya damos paso a la clausura de Ana Palacios, ministra de Asuntos